En el salón de aquella casa elegante en las afueras de Madrid. El aire se sentía espeso como el humo de un cigarro puro en una noche de verano sofocante. Presionaba contra mi pecho, robándome el aliento. Carlos se erguía sobre mí. Su silueta alta y oscura recortada contra la luz suave de las lámparas de diseño. En una mano apretaba una hoja de papel. En la otra un bolígrafo negro. Su sombra se derramaba sobre la mesa de roble pulido, engullendo mis manos en la penumbra. Miré esa sombra, evitando alzar la vista hacia su rostro. Ya conocía la expresión que encontraría, una sonrisa cruel, de vencedor, que nunca llegaba a sus ojos. Sus ojos serían fríos y planos, como trozos de hielo en un vaso de vermut. Es sencillo, Isabel, dijo. Y su voz era un susurro bajo y burlón. Era la voz que usaba cuando estaba seguro de haber ganado. O firmas o sales de mi casa. Se inclinó hacia adelante, colocando el papel y el bolígrafo frente a mí. Pronunció mi casa con un énfasis especial. Un pinchazo posesivo y afilado. Una risa amarga casi se escapó de mi garganta. Pero la tragué. Mi casa. Mi mente se inundó con 1000 imágenes. Un carrete de los últimos 3 años reproduciéndose en un segundo. Me vi a mí misma a las 4 de la madrugada. Con las manos pálidas y cubiertas de harina. Amasando masa hasta que los hombros me dolían. Me vi encorvada sobre hojas de cálculo a medianoche. Con los ojos ardiendo por la pantalla. Convirtiendo mi pequeña cafetería en un éxito en toda la ciudad. Me vi en reuniones con arquitectos. Señalando planos. Eligiendo el tono cálido de los suelos de parquet y el blanco exacto para los armarios de la cocina. Había pagado esta casa no solo con dinero, sino con sudor y noches en vela. Había pagado cada ladrillo. Cada cristal. Cada clavo clavado en su estructura. ¿Y ahora? Este hombre, mi marido, estaba allí reclamándola como suya. Soltó una risa. Un sonido desagradable y confiado que resonó en el silencio asfixiante. Creía tenerme atrapada. Me veía como siempre me había visto, callada. Complaciente. Isabel. La esposa de corazón blando que haría cualquier cosa por evitar una pelea. Por mantener la paz. Durante años. Le había dejado creer eso. Había sonreído cuando se atribuía mis ideas. Había callado cuando gastaba mis ganancias en caprichos caros para él. Había permitido que el recuerdo del hombre amable que una vez amé me cegara ante el extraño codicioso y vacío, en que se había convertido. Pero esa ceguera había desaparecido. El telón se había corrido. Y ahora lo veía bajo la luz cruda e implacable de la verdad. Firma. Repitió. Su voz impaciente ahora. Golpeó con un dedo afilado la línea vacía al final de la página. Solo pone la casa a mi nombre por protección legal. Ya sabes. Es más inteligente así. Sus mentiras eran tan perezosas que ni siquiera intentaba hacerlas creíbles. Por fin alcé la mirada de la mesa y encontré sus ojos fríos. Esperaba las lágrimas. Esperaba que suplicara. Que negociara. Que le recordara nuestros buenos años. Quería el drama. Quería verme romper. Desmoronarme para sentirse fuerte. En ese momento decidí que no le daría esa satisfacción. Mi rostro se sentía como una máscara calma y quieta. No dejé que mi tormenta interior se mostrara. Lentamente. Con deliberación. Alcancé el bolígrafo. El plástico fresco se sentía sólido y real en mi mano. El silencio en la habitación era tan absoluto que podía oír el latido de mi propio corazón.
Un ritmo constante. Fuerte. Desafiante. Latido. 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 Mientras mi mano se movía. La sonrisa de Carlos se ensanchaba. Esto era su vuelta de honor. Pensaba que me rendía. Una mujer arruinada sin lucha restante. Firmando lo último que tenía. Puse la punta del bolígrafo en el papel. La tinta fluyó. Una línea negra marcada en la página blanca y crujiente. Escribí mi nombre. Isabel Ruiz. En la línea punteada. Mi firma no era temblorosa ni apresurada. Era clara y firme. Las letras fluyendo con la misma suavidad de siempre. Era un acto de rendición. Pero se sentía como un acto de poder. Cuando terminé, coloqué con cuidado la tapa en el bolígrafo. El pequeño clic sonando como un disparo en la habitación silenciosa. Lo dejé ordenadamente junto al documento. Luego metí la mano en mi bolso. Mis movimientos sin prisa. Saqué mi juego de llaves, la pesada de latón para la puerta principal. La pequeña de plata para la trasera. El llavero plástico para el garaje. Las sostuve en mi palma un momento. Sintiendo su peso familiar. Luego abrí la mano y las dejé caer sobre la mesa. El tintineo agudo del metal contra la madera fue el sonido de una cadena rompiéndose. Me puse de pie. Y mis piernas se sentían más fuertes que en años. Dejé que mis ojos barrieran el hermoso salón una última vez. Era una jaula preciosa. Dorada y cómoda. Pero una jaula al fin. La había construido yo. Y ahora me liberaba de ella. Es toda tuya ahora. Dije. Mi voz era baja. Pero no temblaba. Me giré y caminé hacia la puerta principal sin mirar atrás. Me negué a darle una última mirada. No necesitaba ver la expresión de triunfo en su rostro. Podía sentir su mirada arrogante quemándome la espalda. Abrí la pesada puerta. Salí al aire fresco y vespertino. Y la cerré suavemente detrás de mí. Mientras caminaba por el sendero de piedra hacia mi coche. Una sola lágrima que ni siquiera sabía que estaba allí se escapó y rodó por mi mejilla. No era una lágrima de tristeza o pérdida. Era una lágrima de alivio puro y exhilarante. Hace 5 años. El aire no se sentía pesado ni asfixiante. Olía a café recién molido y levadura fresca. A posibilidades infinitas. Carlos y yo vivíamos en un pisito diminuto en el tercer piso de un edificio sin ascensor en el centro de Madrid. Con muebles rescatados de la calle y sueños más grandes que las 4 paredes juntas. Mi sueño se llamaba El Molino. Nacido en nuestra cocina estrecha. Un espacio tan pequeño que no podías abrir el horno y la nevera al mismo tiempo. Empezó con las recetas garabateadas de mi abuela. Para pan de hogaza y tarta de limón. Me despertaba en la oscuridad. Horas antes del amanecer. Mis manos trabajando la masa suave y viva. Mi corazón tan lleno de esperanza que parecía a punto de estallar. Carlos era mi mayor animador entonces. Era mi catador oficial. Mi equipo de marketing de un solo hombre. Entraba tambaleante en la cocina. Con el pelo revuelto por el sueño. Y robaba un croissant caliente de la rejilla antes de que yo tomara mi primer sorbo de café. Eres una genio. Isabel. Decía con la boca llena de hojaldre mantecoso. Todo el mundo necesita probar esto. Fue él quien me convenció de llevar mis cestas de pan al mercado de fin de semana en el rastro. Me sostuvo la mano. Cálida y firme. Cuando firmé el alquiler de un localito que apenas podía permitirme. Pintamos las paredes de ese primer local nosotros mismos. Un azul alegre como el cielo de primavera.
Recuerdo reír hasta llorar porque él se manchó más de pintura a sí mismo que a las paredes. Y me persiguió con la mano rayada de azul intentando marcar mi cara. El molino no fue un éxito de la noche a la mañana. Pero su crecimiento fue cálido y constante. Como el lento levado de un pan perfecto. La gente amaba mis recetas. Amaba la sensación del localito. El tintineo de la campanilla al entrar. El olor a hogar que se pegaba a su ropa al salir. En 2 años. Tuve que contratar personal. En 3. Las colas se formaban por la calle los sábados por la mañana. El dinero. Por primera vez en nuestras vidas. No era una preocupación constante y apretada. Fue entonces cuando empecé a soñar con un hogar de verdad. Pero mientras mi negocio crecía, algo en Carlos empezó a menguar. El hombre que había celebrado cada pequeña victoria conmigo ahora parecía molesto en silencio por las grandes. Mis largas horas. Una vez símbolo de nuestro sacrificio compartido por un sueño. Se convirtieron en un insulto personal para él. Siempre estás tan cansada. Se quejaba cuando llegaba a casa. Con la ropa oliendo a harina y café. Parece que te importa más ese hobby tuyo que yo. Un hobby. Así empezó a llamarlo. Mi negocio. El que pagaba el alquiler. Las facturas. Su coche nuevo. Su ropa cara. Era solo mi hobbycito. La primera vez que lo dijo. Fue como un corte de papel diminuto. Lo ignoré. Pero siguió diciéndolo. Y cada vez el corte se hacía más profundo. Recuerdo una noche con claridad dolorosa y perfecta. Acababa de ganar un premio importante, la mejor cafetería de la región. Era un gran logro. Llegué a casa radiante. Aferrando el trofeo de cristal hermoso. Tan emocionada que sentía flotar. No podía esperar a mostrárselo. A ver el orgullo en su rostro que solía estar allí. Lo encontré en el salón de nuestra casa a medio construir. Con un vaso de whisky caro en la mano. Una marca que reconocí de las cuentas del negocio. Carlos. Mira. Dije. Mi voz burbujeante de alegría mientras extendía el premio. ¿Hemos ganado? Lo miró solo un segundo. Un destello oscuro e ilegible pasó por sus ojos. Y luego apartó la vista. De vuelta a la pared. ¡Qué bien! ¿Cariño? Dijo. Tomando un sorbo lento de su bebida. ¿Te acordaste de recoger mi tintorería? La alegría se drenó de mí tan rápido que me mareé. Fue como si me hubieran echado un cubo de agua helada encima. Mi mayor logro profesional. Y él preguntaba por sus camisas. Era algo pequeño. Pero lo era todo. Su apoyo se había convertido en una actuación. Cuando sus amigos venían a ver la casa nueva. Los guiaba por el sitio de construcción. Agitando el brazo con grandeza. Decidimos poner encimeras de mármol aquí. Decía. Diseñé este espacio abierto para maximizar la luz natural. Nunca decía yo. Siempre nosotros. Pero ambos sabíamos quién había pasado horas con el arquitecto. Ambos sabíamos quién firmaba los cheques. Estaba robando mi éxito en pedacitos. Intentando vestirlo como un traje que no se había ganado. El sueño que empezamos juntos en esa cocina diminuta se había hecho realidad. Pero yo era la única viviendo en él. Y él había empezado a odiarme por eso. Construir la casa debía ser nuestra mayor aventura juntos. No era solo una estructura de madera y piedra. Era la forma física de nuestro éxito. Encontré el terreno yo misma. Un solar perfecto en una colina suave con vistas a las luces parpadeantes de Madrid. Me paraba allí por las tardes.
imaginando un hogar lleno de luz y aire, con ventanales enormes para dejar entrar el mundo, y una cocina lo bastante grande para probar recetas para un ejército entero. Para mí, esta casa era un símbolo. Era mi castillo. Construido no por un rey ni heredado por linaje, sino ganado por una cafetera. Un café y un bollo a la vez. Pero un castillo necesita un tesoro para erigirse. Y este no era diferente. El coste era abrumador. Mi contable del negocio, un hombre sabio y cauteloso llamado don Javier, me sentó en su oficina tranquila. Extendió mis estados financieros sobre el escritorio y sacudió la cabeza con gentileza. Isabel, dijo. Su voz amable pero firme. Una hipoteca estándar en una propiedad tan cara será una losa alrededor de tu cuello. Los pagos mensuales atarán todo el flujo de caja del negocio. Podría estrangular el crecimiento de El Molino, justo cuando está listo para explotar. Sentí mi corazón hundirse. ¿Entonces qué hago? ¿Renuncio al sueño? De ninguna manera, dijo, con una sonrisa pequeña en los labios. Solo hay que ser listos. Propuso un camino diferente. Una herramienta financiera que nunca había oído, un préstamo especial para expansión empresarial y apalancamiento de activos. El nombre era un bocado. Pero la idea, como él explicó, era sorprendentemente simple. El préstamo no se daría a mí personalmente, sino a mi empresa, El Molino S.L. La casa se listaría no como residencia personal, sino como activo empresarial. Como una flota nueva de furgonetas o un horno industrial gigante. Era el colateral principal para la deuda masiva. Don Javier me miró por encima de sus gafas. Su expresión seria. Es una herramienta poderosa, Isabel. Pero debes entender el riesgo. El destino de esta casa está atado directamente al de tu negocio. Están vinculados financieramente. Y esto es lo más importante, quien posea la escritura de la casa también es legalmente responsable de todo el préstamo. Carlos estuvo en esa reunión conmigo. Lo recuerdo vívidamente. Mientras don Javier explicaba con cuidado la estructura financiera que cambiaría nuestras vidas. Carlos estaba hundido en una silla de cuero mullida, desplazando noticias deportivas en su móvil. Cuando don Javier pausó, esperando preguntas, Carlos solo agitó una mano despectiva sin siquiera mirar. Sí. Sí. Lo que necesite el banco, murmuró. Solo consíguenos el dinero para empezar a construir. Nunca leyó una sola página del grueso acuerdo de préstamo que yo estudié durante 2 noches enteras. Veía el préstamo como un pote mágico de oro. No como la pesada cadena de responsabilidad que era. No le importaban los detalles. Solo el resultado glorioso, una casa magnífica para presumir ante sus amigos. Mientras la casa se alzaba desde sus cimientos. Esqueletos de madera convirtiéndose en habitaciones. Los gastos de Carlos se volvieron más y más imprudentes. Veía las cuentas del negocio, ahora hinchadas con el dinero del préstamo, como su cartera personal. Un día apareció un sistema de cine en casa de última generación, con una pantalla del tamaño de una pared. Un regalo de inauguración para nosotros, anunció orgulloso. Una semana después, un coche deportivo plateado reluciente apareció en el garaje a medio terminar. Merecemos disfrutar los frutos de tu labor, decía con una sonrisa, usando tú solo cuando le convenía. Intenté hablarle. Explicarle con gentileza que ese dinero no era gratis. Que era una deuda equilibrada con cuidado que había que gestionar. No te preocupes tanto, Isabel, decía,
palmeando mi cabeza como si fuera una niña nerviosa. Eres genial sirviendo cafés. Pero deja el panorama financiero grande a mí. Sé lo que hago. No tenía idea de que era el panorama grande. Veía las paredes hermosas. La piscina reluciente. El garaje para 3 coches. Veía un palacio digno de un rey. Yo veía esas cosas también. Pero también veía la montaña de deuda sobre la que se erigían. Él pensaba que la casa era un símbolo de su estatus ascendente. Nunca entendió que era en realidad un instrumento financiero complejo. Una ecuación peligrosa de activo y pasivo. Era un rey pavoneándose por un castillo que no poseía de verdad. Construido sobre una base de documentos legales que nunca se molestó en leer. El primer año en la casa se sintió como vivir en una película muda hermosa. Todo en la superficie parecía perfecto, los suelos relucientes. Los jardines cuidados. Las vistas impresionantes. Pero el sonido estaba apagado. No había calidez. Ni risas. Solo el eco hueco de nuestros pasos en las habitaciones cavernosas. La pareja feliz que debía vivir allí había desaparecido. Reemplazada por una mujer exitosa y su marido cada vez más resentido. Los comentarios pequeños y cortantes de Carlos sobre mi hobby se habían cuajado en una amargura constante de bajo grado que agriaba el aire entre nosotros. Dejó de fingir orgullo y empezó a actuar como si fuera mi jefe o peor. Mi carcelero. La explosión inevitable ocurrió un martes por la tarde. Estaba en mi despacho en casa. Una habitación luminosa y aireada que era mi único santuario verdadero en la casa. Revisaba los beneficios trimestrales de El Molino. Y los números brillaban. Íbamos mejor que nunca. La puerta se abrió sin un golpe. Carlos entró y se plantó frente a mi escritorio. Una figura alta e imponente bloqueando la luz de la ventana. Tenemos que hablar. Dijo. Su tono no era conversacional. Era una orden. Mantuve los ojos en la hoja de cálculo. Estoy un poco ocupada. Carlos. ¿Puede esperar? No. No puede. Señaló con un dedo mi pantalla. A las columnas de números positivos en negro. Esto es el problema. Todo este dinero. Todas estas cuentas. Y estoy completamente a oscuras. Todo está a tu nombre. Isabel. Así no es como debe funcionar un matrimonio. Por fin lo miré. Con el ceño fruncido en confusión genuina. Nunca has querido involucrarte en las finanzas antes. Siempre decías que te aburría. Bueno. Ahora no me aburre. Espetó. Su voz afilada. Creo que deberíamos tener cuentas conjuntas para todo, el negocio. Los ahorros. Todo. ¿Y esta casa? Es lo justo. Soy tu marido. No tenía nada que ver con la justicia. Era sobre control. Veía el poder representado por esos números en mi pantalla y lo quería. El negocio es una sociedad limitada. Carlos. Expliqué. Forzando mi voz a mantenerse paciente y calmada. Don Javier lo configuró así para proteger nuestros activos personales. Está separado por una razón legal muy importante. Su rostro se enrojeció en un rojo furioso profundo. ¿Tu contable? Siempre es lo que dice tu contable o lo que aconseja tu gerente. ¿Y lo que digo yo? ¿No tengo voz en nuestra vida ya? Esta es mi empresa. Dije. Y esta vez. Mi voz fue más firme. La paciencia se había evaporado. La construí de la nada. Por supuesto que tienes voz en nuestra vida. Pero no en cómo dirijo mi negocio. Eso fue lo equivocado que decir.
Me miró como si lo hubiera abofeteado físicamente. La máscara del marido preocupado se disolvió, revelando el derecho crudo debajo. Tu negocio. Escupió, su voz goteando desprecio. El que te mantiene fuera hasta todas horas. El que pagó esta casa que intentas guardar toda para ti. Yo vivo aquí también. ¿O lo has olvidado? A partir de ese día, la casa se convirtió en su obsesión singular. Era como un perro con un hueso, rodeando el tema sin fin. Necesitamos proteger nuestro mayor activo, decía en la cena. Empezó a sugerir casualmente, luego insistentemente, que deberíamos poner la escritura de la casa solo a su nombre. Sus excusas eran una colección rotativa de mentiras endebles. Un día era por beneficios fiscales que había leído. Al siguiente, para protegerla de posibles demandas al negocio. Cada excusa nueva era más transparente que la anterior. Un velo delgado sobre el agarre codicioso que yo veía tan claramente. Sabía exactamente qué hacía. Lo veía en sus ojos cada vez que miraba alrededor del salón. Pero en lugar de pelearle, cambié mi estrategia. Me volví dubitativa. Insegura. Oh. No sé. Carlos. Decía, pareciendo confundida. Suena tan complicado. Tendría que hablar con don Javier sobre todo lo legal. Mi renuencia fingida solo lo hacía más determinado. Alimentaba su ego. En su mente, era el estratega brillante, persuadiendo astutamente a su esposa simple e ingenua de renunciar a su mayor premio. No tenía idea de que con cada mentira torpe, con cada táctica manipuladora, solo me mostraba su mano. Yo observaba, escuchaba, y en silencio empezaba a hacer mi propio plan. Las grietas pequeñas en las paredes de nuestro matrimonio se abrían de par en par, revelando una base podrida hasta el núcleo. Las semanas finales de nuestro matrimonio fueron una guerra fría y silenciosa librada en las habitaciones soleadas y hermosas de la casa. No había gritos. Solo un silencio espeso y tenso que pesaba más que cualquier discusión. La estrategia de Carlos era de agresión pasiva. Dejaba artículos legales en la encimera de la cocina, abiertos casualmente en páginas sobre protección de activos y derechos de propiedad conyugal. Tomaba llamadas en el pasillo, hablando en tonos bajos y serios, asegurándose de que yo oyera palabras elegidas con cuidado como transferencia de escritura, propiedad única y mi abogado. Pensaba que era un maestro estratega. Un general brillante apretando lentamente un asedio alrededor de mis defensas. En realidad, era solo un niño torpe intentando robar una galleta de un tarro que no alcanzaba, haciendo todo el ruido posible en el proceso. Finalmente se cansó del juego de espera. Debió darse cuenta de que sus tácticas sutiles no funcionaban. Así que decidió tender una trampa. Contrató a su propio abogado, un hombre llamado Don Miguel, para redactar los papeles que tanto deseaba. No me lo dijo. Por supuesto. Esperó el momento perfecto para soltarla sobre mí. Esa tarde, intentó recrear nuestro pasado. Cocino cena. Un filete sofisticado con salsa de vino tinto, del tipo que hacía para nuestro aniversario. Sirvió 2 copas de vino caro. Una botella que sabía que había cargado a la cuenta del negocio. Encendió velas. Habló de nuestro futuro. De viajar por el mundo. De relajarnos por fin ahora que éramos tan exitosos. Todo era una actuación. Una obra de teatro barata donde él era el marido encantador y amoroso. Me senté frente a él, sorbiendo mi vino.
viendo la obra por lo que era, el acto final. Después de la cena, me llevó al salón. Había encendido la chimenea. Aunque la tarde era cálida, proyectando sombras danzantes y parpadeantes en las paredes. Y allí, en el centro de la mesa de café pulida, había un documento grueso y oficial. Isa, mi amor. Empezó. Su voz suave y aceitosa. Un discurso de vendedor. He hecho que mi abogado redacte unos papeles simples. Es justo como hablamos, una medida sencilla para proteger nuestro hogar. Nuestro futuro juntos. Me indicó que me sentara. Lo hice. Pero no lo miré. Miré el documento. Las palabras en la parte superior eran crudas y claras: cesión de propiedad. Mi corazón no aceleró. Se asentó en un latido lento y constante. Escaneé el lenguaje legal denso. Las palabras borroneándose hasta formar la verdad simple y fea que ya sabía. Era una transferencia completa y total de la propiedad de la casa y el terreno de Isabel Ruiz a Carlos Ruiz. Coloqué el papel de vuelta en la mesa, alineándolo perfectamente con el borde. No lo firmo, Carlos. La sonrisa encantadora en su rostro no solo se desvaneció. Desapareció al instante. Como si hubiera arrancado una máscara. ¿Qué has dicho? No lo firmo. Me miró fijamente. Sus ojos entrecerrándose en rendijas. El marido amoroso se había ido. Reemplazado por un extraño frío y calculador. Después de todo lo que he hecho por ti. Siseó. Veneno goteando de cada palabra. Apoyé tu cafetería cuando no era nada. Esta casa es un testamento de nuestra asociación. No has hecho nada por esta casa, Carlos. Dije. Mi voz peligrosamente baja. Solo vives en ella. Yo la pagué. La verdad simple e inembellecida lo golpeó como un golpe físico. Su rostro contorsionándose en una ola de rabia pura. Se puso de pie de un salto. Su cuerpo temblando. Elevándose sobre mí donde estaba sentada en el sofá. El acto cortés había terminado. Este era el verdadero Carlos. El que había estado escondido bajo la superficie durante años. Mujer desagradecida. Escupió. Veneno en cada sílaba. Te crees tanto mejor que yo con tu tienducha y tu precioso dinero. Pero no eres nada sin mí. Aún estarías en ese pisito patético. Soñando tus sueñecitos si no hubiera estado ahí para empujarte. Para apoyarte. Arrebató el papel de la mesa y lo empujó hacia mi cara. Agitándolo en su furia. Agarró el bolígrafo y lo tiró frente a mí. Su mano temblaba. Tienes dos opciones. Gruñó. Su rostro a centímetros del mío. Su aliento caliente de ira. O firmas o sales de mi casa. Ahí estaba. La verdad fea final al descubierto. En su mente, mi éxito. Mi trabajo. Mi hogar. Todo había sido absorbido por su ego. Convirtiéndose en suyo por derecho de matrimonio. Miré su rostro. Retorcido por una codicia tan profunda que había borrado al hombre que una vez conocí. Y no sentí nada más que una pena profunda y Sorrowful. El hombre con quien me casé había desaparecido hacía tiempo. Este era un extraño. Y en ese momento frío y claro de comprensión, supe exactamente qué tenía que hacer. Al día siguiente, el mundo se sentía completamente nuevo. Me desperté no al silencio opresivo de una mansión grandiosa y vacía, sino a la luz matinal suave filtrándose por la ventana de un pisito de un dormitorio que había alquilado en secreto un mes antes.
El rayo de sol pintaba un cuadrado cálido en el suelo de madera. Y por primera vez en años, no sentí un peso ansioso y pesado en mi pecho. No había nadie a quien complacer. Ningún ego frágil que manejar. Ninguna tensión que navegar antes de mi café. Solo yo. El zumbido quieto de la ciudad despertando afuera. Y un sentido profundo de paz más valioso que cualquier casa. Preparé una taza simple de café en una taza simple y me senté junto a la ventana, sintiéndome ligera. Por fin era verdaderamente libre. No necesitaba estar allí para saber cómo iba la mañana de Carlos. Podía imaginarla con claridad. Era como ver una película en mi mente. Se habría despertado tarde. Estirando los brazos en el centro de la cama quince en lo que ahora consideraba su castillo. Habría caminado por los pasillos silenciosos, con una sonrisa engreída en el rostro, tocando las encimeras de mármol fresco, admirando la vista desde los ventanales del suelo al techo. Había ganado. Me había superado. Había asegurado su futuro. Casi podía oír su voz retumbando por la casa vacía mientras pasaba la mañana al teléfono, cementando su vuelta de victoria. Sí. Al final vio las cosas a mi manera. Le diría presumiendo a uno de sus amigos. La casa es toda mía ahora. Es más limpio así. Un hombre necesita ser el amo de su propio hogar. Lo imaginaba alrededor del mediodía sacando una botella de nuestro mejor cava de la nevera. Un cava que yo guardaba para una ocasión especial. Se serviría una copa celebratoria, bañándose en el resplandor de su supuesta brillantez. Cuando sonara su teléfono, vería el identificador, Don Miguel. Respondería con una risa alegre y condescendiente. Miguel. Mi hombre. Justo el abogado con quien quería hablar. Hiciste un gran trabajo. Todo salió sin problemas. Pero la voz al otro lado no sería alegre. La imaginaba delgada y tensa, estrangulada por un pánico que Carlos no entendería al principio. Carlos. Necesito que te sientes. ¿Sentarme? ¿Por qué? Estoy celebrando. Carlos reiría, tomando un sorbo de su cava. No. No entiendes, diría la voz del abogado, apresurada y aguda. Acabo de volver de la oficina de registros del condado. Estaba archivando la nueva escritura y hice una comprobación final de los gravámenes y cargas de la propiedad. Solo como formalidad. Habría una pausa. El sonido de papeles revolviéndose frenéticamente. Carlos. Esa casa no es solo una casa. La sonrisa de Carlos vacilaría. ¿De qué hablas? Es una casa. Estoy en ella. No. Quiero decir financieramente. La voz de don Miguel se haría más alta. Más aguda con horror creciente. La propiedad es el colateral único para un préstamo masivo de desarrollo empresarial. Es un préstamo de alto riesgo y alto interés bajo el nombre de El Molino S.L. Los papeles que hiciste firmar a tu esposa. La cesión de propiedad. Transfiere el título completamente. Pero un título no viaja solo. Viaja con todos sus apegos financieros. Toda su deuda. Podía ver el color drenándose del rostro de Carlos. El dread frío subiendo por su espina. ¿Qué? ¿Qué deuda? Isabel pagó la casa. No la pagó. Carlos. El negocio lo hizo. Con un préstamo. Y el documento que le hiciste firmar transfiere legalmente el activo. La casa. Del negocio a ti. Un individuo. Al hacerlo, has asumido legalmente la totalidad de la deuda colosal atada a ella.
La copa de cava de repente se sentiría imposiblemente pesada en la mano de Carlos. ¿Cuánta deuda? Susurraría. Su voz apenas audible. Habría un silencio enfermo y muerto al otro lado. Luego la voz de don Miguel. Llena de incredulidad y horror puro y sin adulterar. Entregaría el golpe final devastador. Carlos. El préstamo es por más de lo que vale la casa. No solo obtuviste la casa. Tomaste la cadena atada a ella. Al firmar ese papel. No la arruinaste. ¿Te das cuenta de que acabas de destruirte a ti mismo? El mundo que Carlos había intentado robar para sí mismo colapsó con una velocidad casi silenciosa. No lo vi suceder. Pero sabía que pasaría. El primer dominó. Supe después. Fue una carta formal gruesa del banco. Llegó en un sobre de aspecto caro. Felicitándolo por su nueva propiedad y informándole cortésmente que el primer pago mensual del préstamo bajo su nombre vencía a fin de mes. Puedo imaginarlo abriéndola. Con una sonrisa triunfante en el rostro. Solo para que sus ojos bajaran al número al fondo de la página. Sé que habría tenido que leerlo 3 veces antes de que su cerebro lo procesara. El pago era una suma astronómica. Más de 3 veces su salario mensual del trabajo en marketing del que estaba tan orgulloso. Su primera llamada habría sido a don Miguel. Su voz un grito frenético de amenazas y culpas. Pero la respuesta del abogado. Imagino. Habría sido cansada y derrotada. No hay nada que pueda hacer. Carlos. El documento es legalmente perfecto. Querías la casa. La obtuviste junto con todo lo atado a ella. Es una transferencia legal y vinculante. Su siguiente llamada habría sido al banco. Donde habría intentado explicar que todo era un error terrible. Un malentendido. Pero la mujer al teléfono. Educada pero firme. Le habría dicho lo que yo ya sabía. La propiedad y la responsabilidad habían sido transferidas legalmente. Los pagos eran su responsabilidad ahora. Desesperado. Puso la casa en venta. La listó a un precio ridículamente alto. Esperando un milagro. Pero el agente inmobiliario que contrató le entregó la verdad brutal. El mercado inmobiliario estaba bajo. Y con el gravamen enorme en la propiedad. Un registro público para cualquier comprador potencial. Nadie la tocaría. La deuda era mucho mayor que el valor. La casa era, en términos financieros, completamente sumergida. La casa que veía como su reino se había convertido en su prisión. Puedo verlo vagando por esas habitaciones hermosas y espaciosas que ahora se sentían burlonas y vacías. Los techos altos que una vez parecieron grandiosos ahora parecerían presionar sobre él. Cada encimera reluciente y cada tabla de suelo pulida sería un recordatorio del peso aplastante de su error. Estaba siendo enterrado vivo por los mismos ladrillos de los que estaba tan orgulloso de poseer. Mientras tanto, mi vida se volvía más ligera. El préstamo masivo del negocio, que había sido una fuente constante de estrés y un freno a mis ambiciones, había desaparecido. Era como si un ancla gigante hubiera sido cortada de mi empresa. Me reuní con don Javier. Miró mis financieros nuevos libres de deuda. Una sonrisa lenta y amplia extendiéndose por su rostro. Bueno. Isabel. Dijo. Sus ojos centelleando sobre sus gafas. Parece que estás en una posición perfecta para esa expansión que has soñado. 2 meses después. Mientras Carlos intentaba desesperadamente vender sus muebles de diseño online para hacer un solo pago del préstamo, yo firmaba los alquileres para 2 nuevos locales de El Molino. Uno en el bullicioso distrito financiero del centro y otro en los suburbios adinerados. Mi negocio estaba a punto de duplicarse en tamaño.
Mi sueño crecía más grande y fuerte que nunca. Nutrido por la libertad que él me había dado accidentalmente. El aviso final llegó a la mansión en un martes lluvioso. Era una carta de ejecución hipotecaria. El banco tomaba oficialmente la casa. Imagino a Carlos de pie en el gran vestíbulo. La carta temblando en su mano. La lluvia rayando los ventanales altos como lágrimas. Era un rey sin castillo ni reino. Un hombre arruinado por su propio reflejo. Ese mismo martes lluvioso. Yo estaba de pie al otro lado de la calle de mi nueva cafetería en el centro. Un equipo pequeño colgaba con cuidado un cartel grande y alegre sobre la puerta. Sus letras azul brillante, un faro en el clima sombrío. Decía, El Molino. Gran apertura. Él había intentado quitarme mi casa. Pero al final. Yo me había ido con toda mi vida. Y nunca había mirado atrás.